Hola a todos, bienvenidos a mi canal, ahora llamado Apuntes de Ajedrez. En esta ocasión vamos a ver la parte 8 de la defensa francesa, la cual se enfocará en la defensa Tarrasch cerrada. Ya no la abierta porque la abierta fue la parte 7. Y bueno, vamos a empezar con esta posición. La variante Tarrasch es cuando se juega la defensa francesa y las blancas deciden jugar caballo D2. Aquí las negras obviamente pueden responder con C5 entrando en la variante abierta, pero también pueden responder con caballo F6 entrando en la variante cerrada. Desde el inicio de esta variante ya hay varias cositas que hay que saber. Por ejemplo, si aquí las blancas deciden simplemente capturar este peón, entonces las negras podrían capturar de peón y entraríamos en algo así como la variante del cambio, pero con una ventaja para las negras, ya que las blancas están bloqueando ese alfil con este caballito, que de hecho este caballito sí va en esta posición en la variante del cambio de la francesa, pero una vez que el alfil se ha desarrollado fuera de su diagonal. Las blancas también pueden jugar alfil de 3 que transpone a la línea principal, pero en esta posición las negras todavía pueden entrar en la variante Rubinstein al hacer el cambio del peón. Y bueno, este es otro video, de hecho hay un video en el canal sobre esta variante, por lo que en este video nos vamos a enfocar en el movimiento principal, que es peón E5 empujando este caballito. Ahora, este caballito tiene dos opciones. El caballo se puede ir a la casilla D7 o se puede ir a la casilla E4. La casilla E4 es considerado una variante inferior. Sin embargo, no es nada fácil el entender por qué y vamos a ver un poquito de teoría sobre esto. Vamos a entrar ahora en esta variante. Caballo E4. Aquí lo más común es que las blancas simplemente capturen este caballo y las negras toman de ese peón. La idea de esta variante para las blancas es que ese peón tarde o temprano debe de caer, pero ya veremos que no es nada sencillo. Aquí, por ejemplo, este peón está evitando el desarrollo del caballo por la casilla F3, por lo cual el caballo tendría que salir por la casilla E2. Esto ya nos ayuda a determinar que este alfil no va en la casilla E2, tampoco va en la casilla D3 porque el peón se lo comería, y si se va a la casilla B5, la verdad es que después de un alfil D7 o simplemente un C6, que es algo que las negras quieren hacer al final de cuentas, bueno, el alfil no lograría nada, por lo cual su casilla es C4. En esta posición, el plan más exitoso para las negras es jugar A6 con la idea de jugar un B5. El problema aquí del que tienen las negras es que si intentan hacer un plan normal, por ejemplo, un caballo C6 tratando de desarrollar simplemente las piezas, aquí por ejemplo la dama y el caballo estarían atacando este peón central, con lo cual las blancas simplemente pueden jugar un C3. Y digamos, otro movimiento normal de desarrollo podría ser alfil E7, digo, al final de cuentas se tiene que desarrollar ese alfil. Aquí las blancas ya cuentan con una jugada muy agresiva que es dama G4. Aquí el problema es que si el rey se enroca ya contamos con la jugada alfil H6 y esa torre ya está cayendo, ya se pierde la calidad porque las negras están forzadas a avanzar este peón para evitar el jaque mate. Por lo cual el plan de A6 suele ser el más exitoso para las negras. Aquí entonces las blancas, al entender que este es el plan de jugar B5, juegan A4 evitando el avance B5, con lo cual las negras se tienen que resignar un poquito y jugar la jugada B6 al menos para fianchetar este alfil. Aquí las blancas van a continuar con el desarrollo de su caballo, ya que el alfil ya se ha desarrollado, ahora sí ya pueden jugar caballo E2. Aquí la intención es que el caballo vaya a G3 para poder presionar sobre este peón o a F4, dependiendo de cómo se desarrolle la apertura. Aquí las negras ya juegan alfil B7 desarrollando su alfil por la diagonal grande, con lo cual las blancas pueden aquí simplemente enrocar. Aquí lo más común es la ruptura temática de la francesa, C5 tratando de atacar el centro de las blancas para que las negras tengan algo de juego, con lo cual las blancas simplemente pueden responder con C3. Después de una jugada como caballo C6 poniendo más presión sobre el centro, las blancas juegan alfil E3 simplemente sobreprotegiendo el centro. Después de una jugada como alfil E7, aquí las blancas, por ejemplo, ya podrían jugar caballo F4 y vemos cómo esta casilla va a ser clave para el ataque de las blancas, ya que toda la presión está cayendo sobre este peón y las piezas de las blancas van a terminar atacando por el flanco de rey, ya que la cadena de peones te indica más o menos por dónde tiene que atacar cada flanco. Si en esta situación, por ejemplo, las negras se enrocan, las blancas ya pueden jugar G4 y vemos cómo la presión en este peón puede ser demasiado. De hecho, aquí las negras tienen que jugar G6 y si bien no es el mejor movimiento, aquí las blancas ya pueden incluso sacrificar el caballo
para terminar teniendo una posición más agresiva, incluso recapturar el peoncito después del jaque al rey. Regresando un poquito a la posición, podemos ver que aquí G6 de hecho es forzado, ya que cualquier otra jugada, por ejemplo, si la dama quiere defender aquí la casilla E6, aquí las blancas igualmente pueden simplemente sacrificar a su caballo, y que si se captura, el alfil va a dar jaque y darle doble a la dama. Si las negras intentan cualquier otro movimiento, ¿qué otra cosa podrían intentar? Si quieren intentar, por ejemplo, algo como H6, por ejemplo, que no tiene nada de sentido, de nuevo el caballo entra, y aquí en lugar de capturar con alfil, aquí este sacrificio de alfil ya empieza a generar muchos problemas para las negras. Por lo tanto, G6 termina siendo la jugada que más aguanta. Y aquí, de hecho, el sacrificio de caballo no es la mejor jugada. Aquí el módulo recomienda desarrollar las torres por el centro. Pero bueno, digo, esto es simplemente el entendimiento de la apertura. Podemos ver que el peón no se recupera tan fácil. Este peón todavía sigue aquí vivo. Y bueno, hay que entender el por qué. Si nosotros no jugamos, por ejemplo, en el principio, no jugamos el peón A4, pues bueno, las negras simplemente van a terminar con una buena posición, ya que después de B5 terminan con mejor posición. Regresando a la posición inicial de la torre cerrada, ya hemos visto qué es lo que pasa si las negras juegan caballo E4, pero ahora vamos a ver la línea principal, que es si las negras juegan caballo D7. Aquí la línea principal es simplemente jugar alfil D3, pero las blancas también pueden entrar en la variante de centro de peones con F4, sobreprotegiendo el centro de peones. En la variante del centro de peones vamos a tener un recorrido algo extraño con el rey, ya que aquí, por ejemplo, las negras pueden jugar C5 atacando ya el centro de la cadena de peones, con lo cual las blancas tienen que reforzarlo con C3. Después de una jugada como caballo C6 volviendo a atacar en el centro de peones, las blancas juegan caballo F3 defendiendo de nuevo este peón, con lo cual las negras pueden incluso incrementar más la presión sobre el centro con dama B6, con lo cual las blancas tienen que jugar caballo B3 volviendo a proteger este centro. Aquí, después de los cambios, las negras cuentan con la jugada alfil B4, y ya vemos que en esta posición, si las blancas deciden, por ejemplo, cubrirse con alfil D2, este peón caería, por lo cual el rey se tiene que mover a la casilla F2, que es una posición muy poco ortodoxa, pero bueno, eso es parte de la teoría. Es importante entender que en esta situación es posible jugar rey F2, y después de una jugada como A5 tratando de empujar este caballo fuera de su casilla para que el peón del centro caiga, las blancas tienen que evitar ese peón con el movimiento A4, evitando que ese peón siga avanzando y empuje ese caballo, que es importante para la defensa de las blancas. Y después de una jugada como F6 llegamos a la posición final del estudio de esta apertura, y bueno, aquí ambos bandos tienen posibilidades de ganar, y es una posición que es muy teórica. Jugar un rey F2 ya es algo que muy espiritual, que es importante entender por qué. Y ahora sí, ya vamos a la línea principal. Disculpen. Después de E5, las negras se mueven a caballo D7, con lo cual las blancas entran en la línea principal jugando el movimiento alfil D3. Esa sí es la principal. Las negras siguen con el mismo plan. Juegan C5 tratando de atacar la cadena de peones de las blancas, con lo cual las blancas tienen que jugar C3 defendiendo ese centro. Las negras pueden incrementar la presión con caballo C6, con lo cual las blancas aquí de hecho tienen dos opciones. Pueden jugar caballo F3 o pueden jugar caballo E2. Vamos a ver ambas variantes. Empecemos con caballo E2. La intención de caballo E2 es que sea el caballo de D2 el que vaya a la casilla F3, para que posteriormente este pueda en un futuro ir a la casilla F4. Después de los cambios de peones en el centro, las negras pueden romper con F6. Y aquí hay dos formas de contestar esto. Vamos a empezar con la captura de peón. Obviamente, si este peón lo captura, aquí vemos que ya hay tres piezas atacando a este peoncito, con lo cual terminaríamos perdiendo pieza. Con lo cual, una forma de evitar este problema es simplemente rompiendo esa tensión y capturando ese peón. También se puede jugar caballo F4, pero ahorita vamos a ver esa variante. Después de esta captura, las negras capturan con caballo, y después de mover este caballo en la casilla F3 para seguir protegiendo a este peón y poder en un futuro liberar a la responsabilidad del caballo de E2, las negras pueden jugar alfil D6, y después de un enroque, las negras pueden eliminar a ese alfil molesto con alfil F4, y después de esta captura, las blancas capturan con caballo teniendo una posición muy armónica con sus piezas. Y este es el final de la línea principal
de la Tarrasch cerrada. Regresemos al momento en el cual las negras juegan la ruptura F6. Mencioné que la jugada caballo F4 también es posible. La idea de caballo F4 es que ya está tocando el peón de la casilla de 6, con lo cual las negras tienen que responder caballo toma en D4, defendiendo también este peón. Aquí las blancas pueden jugar ya dama H5 jaque, y obviamente aquí las negras no pueden responder con peón porque simplemente capturaríamos con caballo, ya que este peón pues estaría clavado por la torre que iría por la dama, ¿entienden? Por lo que aquí las negras tienen que jugar rey E7. Después de rey E7 las blancas ya pueden jugar esta captura de peón con jaque, con lo cual las negras capturarían de caballo tratando de empujar esta dama, pero las blancas tienen la jugada intermedio caballo G6, con lo cual las negras pueden simplemente, capturar con peón y dejar caer la torre, y esta posición se considera pareja. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos tácticos para ambos lados, y aunque las blancas tengan un puntito extra de material, las negras tienen suficiente compensación con la posición súper agresiva que tienen estos caballitos. Regresemos ahora a la jugada número 6. Habíamos dicho que caballo E2 es la línea principal, pero las blancas también pueden jugar una línea de gambito jugando caballo F3. La idea de caballo F3 es obviamente desarrollar el caballo por su casilla natural, pero después de dama B6 vemos que este peón termina estando bajo demasiada presión. Aquí las blancas, su mejor movimiento es simplemente enrocar y entregar ese peón a las negras a cambio de inmovilizar todo el flanco de dama, y ahorita vamos a ver cómo se logra eso. Las negras capturan de peón, las blancas capturan de peón, y después de que las negras capturan ese peoncito que ya se van a quedar con él, las blancas recapturan con caballo, y después de este movimiento de dama, las blancas pueden expulsar a la dama con caballo F3. Aquí la dama se retira a la casilla B6 y las blancas ya tienen una muy buena jugada que es dama A4, y vemos que esta dama termina inmovilizando todo el flanco de dama, ya que clava el caballo, el cual estorba el alfil, el cual estorba a la torre, por lo cual va a ser muy común que las negras traten de cambiar las damas para poder movilizar a su flanco con un movimiento, por ejemplo, con dama B4, y las blancas más comúnmente van a querer evitar eso jugando por ejemplo, dama C2, y después de, por ejemplo, un dama C5, dama E2, y bueno, aquí las blancas ya evitan que se cambien las damas, pero las negras logran un poquito la movilidad de su flanco, pero no va a ser tan sencillo. Y para terminar este video, vamos a ver la defensa Tarrasch con el sistema moderno, el cual no forma parte de la Tarrasch cerrada, por lo cual me disculpo, pero no quería hacer otro video explicando una sola variante y quería abarcar todo esto en la serie de la defensa francesa. Después de caballo D2, las negras pueden jugar la jugada A6. A6 es una jugada muy flexible, la cual permite a las negras entrar tanto en una variante abierta como en una variante cerrada, dependiendo de lo que jueguen las blancas. Aquí las blancas, claro que podrían jugar alfil D3 o podrían jugar caballo F3, y esta posición también la transponiendo tanto una cerrada como una abierta, dependiendo de cómo decían jugar las negras. Por ejemplo, si las blancas deciden jugar simplemente un caballo F3, las negras pueden jugar C5 entrando en la variante EW, que ya habíamos visto en la variante abierta, pero la línea principal o la línea teórica de la variante moderna es caballo F6, que es simplemente muy similar a la cerrada, y después de E5 se viene el caballo D7, y después de alfil D3 vemos que la teoría es muy similar, C5, C3 protegiendo el centro, y después de caballo C6 las blancas enrocan. Y aquí lo que diferencia esta variante es que hay posibilidades como peón G5 tratando de incomodar ya el flanco de rey. Aquí, por ejemplo, lo que tienen que contestar las blancas es un caballo B3, y ya vemos que aquí tanto el alfil como el caballo están ahí en peligro de un doble con el peón, pero también el alfil está atacando a este peón y el caballo también. De hecho, por ejemplo, si las negras jugaran algo como ese avance, que es de hecho una jugada muy buena, la captura con caballo termina siendo muy poderosa, ya que si las negras, por ejemplo, capturan aquí con el peón, el caballo se puede terminar sacrificando aquí en E6, y después de, por ejemplo, una captura, aquí las negras ya están perdidas, porque después de dama H5, rey E7, y después de alfil G5 jaque,
el rey se tiene que venir, bueno, en este caso el caballo se tiene que cubrir, y después de alfil, aquí cae la torre y está pasando todo, ¿no? Bueno, ya después de que entendemos qué es lo que sucede con el avance de C4, podemos ver que las negras más comúnmente van a decidir jugar el peón de H6. Obviamente en el análisis que habíamos hecho, las negras no tienen que estar capturando cada pieza, simplemente hay que ejemplificar cuáles son los peligros de avanzar C4, aunque no se considera una mala jugada. Después de proteger este peón, ahora sí, las blancas tienen que hacer algo con este doble que está en potencia, con lo cual deciden jugar caballo captura en C5 y después de la captura de caballo, captura de peón y captura de alfil, llegamos a una posición que es relativamente igual. Aunque, si le preguntas al módulo, el módulo prefiere 1000 veces a las blancas, pero bueno, no es tan fácil de entender humanamente por qué. A lo mejor un gran maestro sí te lo va a entender, y de hecho si exploramos podemos ver que 36% de estas jugadas de esta posición se ha ganado con las blancas y 27% con las negras, lo cual no son muy malas estadísticas, pero bueno, tampoco se ha jugado tanto, solo 11 veces en esta base de chess.com, la cual no es nada confiable, pero tú me entenderás. Y bueno, ese es el final de este video. Muchas gracias por ver el final de esta serie de la defensa francesa. He publicado una encuesta para que me ayuden a contestarla para ver qué otras aperturas tenemos que analizar. Y bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta serie. Que tengan muy bonito día, feliz año nuevo. Y si estás viendo esto Julio, pues bueno, feliz Julio. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.